Los pacientes deben jugar un papel proactivo en el sector sanitario, abandonar su paciencia y transformarla en impaciencia. Con todos ustedes, Diego Villalón. Hola, muy buenos días a todos, o buenas tardes. Ya a estas horas resulta un poco difícil por cuál decantarse. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a los organizadores de Salud On Me esta fantástica iniciativa, porque creo que en el mundo en el que vivimos, en el que todo va tan deprisa, sobre todo en el ámbito de la comunicación o en el ámbito de la tecnología, es muy importante generar puntos de encuentro y reflexión para poder conocernos unos a otros y conocer otras perspectivas, que es fundamental. Así que enhorabuena por la iniciativa y también agradecer por contar con la Fundación Más que Ideas para hablar de un tema tan importante como es el nuevo modelo de paciente que ha llegado a nuestras vidas, pero cada vez tendrá un papel muchísimo más protagonista. Estoy convencidísimo, y así lo espero, es que casi todos vosotros hayáis oído hablar en muchas ocasiones del paciente informado, del paciente experto, del paciente activo, del paciente empoderado. Todas estas... Muchas gracias. Vale, gracias. Todas estas denominaciones hacen referencia a una actitud, a una forma de afrontar la enfermedad, una forma a través de la cual las personas cada vez somos más conscientes del problema de salud que tenemos. Eso implica estar informados, pero con información de calidad y rigurosa, y también asimilar y aceptar toda esta información que nos llega. Y todo eso nos va a ayudar a tomar decisiones de una forma reflexionada, de una forma fundamentada, y no solo de ámbito médico, que muchas veces pensamos que las decisiones que tenemos que tomar con el médico es en ese sentido, sino que hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, porque la enfermedad no se centra solamente en cuestiones médicas, va mucho más allá. Afecta a la globalidad del individuo, y por eso este nuevo modelo de pacientes está más comprometido con el proceso de recuperación, con su proceso de mejora de calidad de vida. Y no solo eso, sino que además está muy comprometido con la asistencia que recibe, tanto por parte de los profesionales como de los recursos y prestaciones que recibe. Y incluso algunos de ellos, muchos de los pacientes e impacientes, deciden dar un paso más y ayudan a otras personas en su proceso de enfermedad, y además pueden incluso ayudar a mejorar la calidad del proceso asistencial. De estos conceptos, si me tengo que dar con alguno, es paciente activo, o en todo caso con paciente impaciente, que es el título de mi ponencia de hoy. ¿Por qué? Pues ya lo adelantó antes Raquel de alguna manera. Yo no soy muy amigo del término paciente. He aprendido a quererlo porque al final nos ayuda a comunicarnos, a la hora de hacernos referencia a las personas que conviven con una enfermedad, pero nunca me ha gustado mucho ese término. ¿Por qué? Pues porque yo he tenido cáncer y prefiero que me presenten como una persona que ha tenido cáncer que una persona que ha sido paciente de cáncer, porque a mí la enfermedad no me define. Es una circunstancia que ha pasado en mi vida, de la que he podido aprender, pero que no ha sido el pilar fundamental de mi vida. No soy paciente, soy persona, ¿no? Pero como os decía, tampoco pretendo abrir un debate sobre ese concepto, porque hasta yo he aprendido a aceptarlo y a utilizarlo, ¿no? Y por otro lado, porque siempre he ligado el término paciente a unas connotaciones un tanto pasivas. No os podéis hacer idea, a raíz del diagnóstico, cuántas veces te dicen lo paciente que tienes que ser. Es decir, tienes que tener paciencia para que te den el tratamiento, tienes que tener paciencia para que te llamen a consulta, tienes que tener paciencia para encontrarte mejor. Hay muchas veces que te piden tener paciencia, y no me malinterpretéis. Reconozco y admiro muchísimo la virtud de la paciencia, muchísimo, y de la constancia, y hay que ser pacientes en ocasiones, pero todo tiene un límite, sobre todo cuando hablamos de cosas tan importantes como es la salud. ¿No? Para mí, paciente e impaciente hace referencia a todas aquellas personas que deciden no asumir, llamémoslo de alguna manera, el rol tradicional que se nos ha asignado a los pacientes, y que dan un paso más allá y quieren información, pero quieren información completa y rigurosa, quieren tener voz y voto en todo el proceso de recuperación, o cuando no es posible la recuperación, de mejora de la calidad de vida, que trabajan codo con los profesionales sanitarios. A veces se nos percibe como conflictivos. Ese no es el paciente impaciente. No lo es otro perfil de paciente, un paciente quizá excesivamente demandante, pero el paciente que nosotros estamos intentando concienciar es un paciente que colabora con el profesional sanitario, que hace un uso responsable de los recursos y de las prestaciones del sistema. Ahora bien, una cosa es que seamos responsables con los recursos, y otra es que queremos participar activamente en la mejora de los servicios sanitarios. No debemos olvidar algo, y es que el paciente impaciente está en el presente, pero no todos los pacientes son así. ¿Por qué? Porque cada persona afronta la enfermedad como quiere y como puede.
Y es algo que debemos respetar profundamente. Y ahí quiero hacer una pequeña reflexión hacia la tendencia al empoderamiento del paciente. Porque yo, pues, como expaciente, como trabajador social, como persona que ya ha vinculado muchos años a organizaciones de pacientes, sí que promuevo y defiendo el empoderamiento del paciente, pero que debe ser de una manera gradual, debe ser de una manera adaptada a las necesidades de la persona, de lo que nos diga la persona que quiere en todo este proceso, porque en ocasiones podemos pecar de hacerlo de una manera muy abrupta, muy agresiva incluso, ¿no? Y eso puede sobrecargar de responsabilidades al paciente. Os pongo un ejemplo. Imaginaros que mañana, ojalá no pase, os diagnostican una esclerosis múltiple, un cáncer. Tenéis un proceso para digerir la noticia tremendo, porque cuando hablamos de paciente tenéis que pensar que no es solo un concepto, un usuario de los servicios, es una persona que tiene un proceso complicado y que no solo se queda esa persona, es su familia. Y esa persona de repente tiene que digerir la noticia, tiene que empezar un proceso que no entiende para nada y de repente pueden surgir presiones del contexto. Debes tener mucha información, pedir una segunda opinión médica, te debes enterar de todo, tienes que ser positivo, por los medios de comunicación nos están diciendo que debemos ser súper positivos y alegres con la enfermedad. Tienes que tener claro que si quieres puedes. Y no solo eso, con la enfermedad debes llevar hábitos de vida saludable, no lo olvides. Y gestionemos las emociones y no olvides ser adherente al tratamiento. ¡Ostras! Te vuelves un poco loco, ¿no? Es decir, yo no digo que no haya que transmitir alguna de estas ideas que acabo de transmitir ahora, pero debe ser adaptado, poquito a poco, de una manera gradual y siempre respetando los procesos de las personas. Por eso, mi propuesta es que la asistencia sanitaria, si me lo permites, la asistencia sanitaria no solo se debe adaptar a la forma de cada persona afronte la enfermedad, sino que además debe promover la participación. Debemos respetar la forma en que cada persona afronta la enfermedad. Pero es verdad que por los beneficios que reporta la proactividad del paciente, es muy recomendable establecer cauces de participación para que la persona pueda saber cómo asumir esa corresponsabilidad de la que tanto llamamos, cómo puede integrar en su día a día hábitos de vida saludable, etc. Los beneficios son múltiples, ¿no? La evidencia ya lo muestra, no es algo que diga yo, no es algo que digamos los representantes de pacientes, es que ya está. La evidencia ya nos muestra que hay beneficios claros cuando un paciente está comprometido con su proceso en la adherencia terapéutica, que para mí es uno de los grandes retos de la asistencia sanitaria, ya no solo por los costes económicos, sino por los costes sanitarios principalmente. Queremos que seamos adherentes a los tratamientos, pero para eso hay que concienciar acerca de qué supone ser adherente al tratamiento y cómo se debe realizar. Y ahí es verdad que muchos profesionales, ya no solo los médicos, enfermería, farmacia hospitalaria, están haciendo un esfuerzo tremendo para concienciar a las personas acerca de uno de los grandes retos teniendo en cuenta la alta prevalencia de las enfermedades crónicas. Pero no se nos puede decir, tienes que hacer tal. Tienes que explicarnos por qué es importante hacerlo y cuáles pueden ser incluso los riesgos. También favorece la comunicación con profesionales, queremos relaciones bidireccionales, queremos una relación horizontal. Queremos no solo que el médico nos informe, queremos informar al profesional médico o al profesional sanitario, voy a extenderlo a más profesionales. Y es la única manera de que aprendamos mutuamente y que podamos identificar cómo apoyar de mejor manera a los pacientes. También un uso más eficiente de los recursos, porque somos conscientes de lo que el sistema nos ofrece y de cómo debemos utilizarlo. Y eso favorece a un mejor uso de estos recursos y prestaciones sanitarias. Todo ello mejora los resultados en salud, porque sabemos lo que nos puede resultar bueno. Nosotros siempre lo decimos, es decir, al final lo que quieres es curarte. Te quieres curar, pero también quieres vivir bien, sobre todo cuando no hay curación. Entonces ahí hay que dar recursos para que la gente pueda favorecer y haya mejores resultados en salud. Y por supuesto aumenta la satisfacción del paciente. ¿Por qué? Porque somos parte del equipo, no somos receptores, sino que también estamos con el resto del equipo sanitario y podemos ayudar en muchísimas cosas. Aquí estamos hablando de participación del paciente individual que va a consulta y luego hay que acompañarle en todo el proceso para que tome decisiones reflexionadas, fundamentadas, muy lejos de actitudes paternalistas. Pero también quiero enfatizar aquí la importancia de potenciar la participación del colectivo de pacientes como agente sociosanitario, más allá del paciente individual. En este sentido, os puedo asegurar que todas las personas que hemos tenido una enfermedad grave o seria, que estamos conviviendo con ella,
nos sentimos preparados y queremos ser un agente que trabaje con los demás en igualdad de condiciones. Somos igual de importantes y figuraros que incluso no he dicho que somos más importantes, somos igual de importantes. Y realmente no sé si estaréis de acuerdo conmigo, creo que somos uno de los recursos más infrautilizados del sistema y tenemos un gran potencial para garantizar la calidad asistencial en el presente y en el futuro. Para que os hagáis un poco la idea, muchas veces cuando te diagnostican la enfermedad, es que me ha encantado escuchar antes a Raquel, porque vamos, fundamenta muchísimo parte de mis argumentos. Cuando te diagnostican la enfermedad, de repente te encuentras con mucha información de diferentes tipos que no entiendes o que tu situación emocional te impide comprender de manera adecuada. De repente te empiezas a mover en unas infraestructuras hospitalarias que no logras entender porque en muchas ocasiones parece que no están diseñadas para pacientes. Resultan súper complejas. Y ya no solo eso, entras a un proceso diagnóstico y terapéutico que no siempre entendemos cuál es su finalidad y cuál es el procedimiento. En este proceso para orientar a las personas, yo creo que el colectivo de pacientes tenemos mucho que decir, mucho para favorecer estos itinerarios asistenciales, pero para eso es fundamental que se cuente con nosotros desde el principio. Es clave que lo hagamos. Y en este sentido, pues sí que quiero decir que a todos, y a veces voy a ser un poco crítico con todos, se nos llena la boca de decir que el paciente está en el centro, que contamos con el paciente, pero lo realmente innovador no es solo que el paciente esté en el centro, es que esté con nosotros, que trabajemos con esa persona y que se nos reconozca como un agente en el ámbito de la salud con el que trabajar de manera seria, continuada, fluida, no solo de vez en cuando. Se trata básicamente de trabajar con y para el paciente, no solo para el paciente. Es la clave para entender todo este proceso. Y lo realmente innovador, ya sería increíble, es que no solo lo digamos, sino que lo hagamos. La teoría es muy fácil, muchos de vosotros probablemente lo sepáis. Mi participación está más enfocada a inspirar de alguna manera, pero la práctica puede resultar un poquito más complicada por diferentes situaciones que luego posteriormente explicaré. Pero sí que es verdad que cada vez hay más conciencia. Cada vez hay más centros hospitalarios, más sociedades científicas, más universidades, más administraciones que reconocen el valor de contar con colectivos de pacientes que puedan aportar la perspectiva sin sustituir a ningún agente del ámbito de la salud. No somos médicos, no somos farmacéuticos, no somos enfermeros, no somos trabajadores sociales, pero como colectivo de pacientes, si gestionamos adecuadamente el conocimiento que tenemos un potencial brutal que aportaría una visión única e imprescindible a los gestores en el ámbito de la salud. Algunas de las iniciativas o competencias que hemos empezado ya a desarrollar, pero que en algunos casos están en los primeros pasos, pues os lo voy a exponer a continuación, empezando, por ejemplo, en nuestro papel en el diseño de las infraestructuras de los centros de salud, en los hospitales, para lograr que se adecúen en mayor medida a las necesidades y a las realidades de las personas que utilizan estos servicios, como se ha comentado antes con el proyecto Humaniza la UCI. Pero también es importante que se pueda contar con nuestra participación en los itinerarios y protocolos asistenciales. ¿Por qué? Porque el propósito de todos es utilizar recursos más eficaces y más eficientes. Y lo que queremos son centros de salud, centros hospitalarios que sean más cercanos, que sean más amables, que sean menos hostiles, donde podamos ir y haya menos ruidos, donde podamos ir y haya menos interrupciones, donde no nos perdamos, donde la gestión de consultas pueda favorecer que acudamos menos al hospital incluso. Y algo también muy importante, la privacidad. No os podéis hacer idea el sentimiento de vulnerabilidad que tenemos cuando estamos en un hospital ingresado en consulta. Estamos expuestos, ya no solo cuando estás ingresado, sino en los tiempos de consulta, ya ni qué decir cuando estás en una camilla en los hospitales, en los pasillos del hospital. Y ahí tenemos mucho que decir y cada vez es más frecuente que se formen comités de pacientes o incluso que pacientes participen en comités interdisciplinares. También cada vez es más frecuente que los colectivos de pacientes participemos en planes y estrategias en el ámbito de la salud. Cada vez se nos llama más, eso es verdad, pero todavía queda un tremendo margen de mejora. El gran reto en este sentido es tener más unión entre los pacientes para poder unificar demandas. Eso es un aspecto clave. Y además
pues aprender de lo que otros han hecho. En este sentido, pues quiero resaltar, pues por ejemplo, la Federación Española de Enfermedades Raras, de FEDER, que ha hecho un trabajo a nivel político e institucional muy intenso para lograr mejorar la asistencia sanitaria a las personas con enfermedades minoritarias. De igual forma, la evaluación de los servicios y prestaciones sanitarias. Sí que es verdad que se han producido algunos casos en los que se cuenta con los pacientes para evaluar estos recursos que se nos ofrecen, ¿no? Pero debemos ir más allá y se debe implicar a los pacientes, a los ciudadanos, digamos, a los ciudadanos en el diseño de estos procesos de evaluación para garantizar que nuestra perspectiva se integre en esos procesos de evaluación, para que se evalúe lo que a nosotros realmente nos importa, no que sea impuesto por gestores de salud o por evaluadores, etcétera, sino que se cuente con nosotros para garantizar que se va a abarcar aquello que realmente nos interesa. La evaluación de tecnologías sanitarias, que lo he querido incluir por una vocación personal, individual. Hay algunos países que nos llevan bastante distancia, como por ejemplo Reino Unido o Alemania, donde los pacientes sí que participan activamente en los procesos de evaluación de las tecnologías sanitarias. En España todavía no se produce, en parte porque hay un gran desconocimiento en la población acerca pues, de la labor que se realiza en estos procesos y también por la descentralización que existe, ¿no? Pero es verdad que a nosotros desde Más que Ideas nos consta, porque estamos trabajando con algunas de estas agencias, en que desde la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias hay interés en contar con los pacientes para que podamos dar nuestra opinión sobre qué criterios se deben utilizar para valorar qué tecnologías sanitarias se deben incluir en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y ahora mismo estamos trabajando con algunas agencias para valorar la metodología de participación de pacientes en estos procesos, porque no se trata solo de implicar por implicar, tendremos que ver cuál es la mejor manera de hacerlo y cuáles son los beneficios potenciales. Y implicación en procesos de investigación, que estamos dando los primeros pasos, pero estamos dando pasos firmes. Somos muchas las personas que gracias a iniciativas como por ejemplo Eupati, pues nos estamos formando en un ámbito que hasta hace muy poquito tiempo a muchos de nosotros, hablo de manera personal, nos resultaba muy complejo. Es verdad que la investigación, todos apoyamos la investigación, pero muchos ciudadanos apenas la desconocen. Y es importante que logremos una investigación más centrada en las necesidades de las personas. Y gracias a diferentes iniciativas de formación para representantes de pacientes, es una realidad que ya estamos participando en diferentes fases de este proceso. Desde identificación de necesidades en el ámbito de la investigación, teniendo en cuenta criterios, por ejemplo, de calidad de vida, hasta el diseño con el resto de equipo investigador y revisión de protocolos de ensayos clínicos, o en el diseño de los consentimientos informados y de los materiales que se suministran a los pacientes. E incluso cada vez, en España no, pero sí que en España es posible, pero está más instaurado en otros países, en nuestra colaboración en la farmacovigilancia, que es algo crucial. Debemos valorar cuál es la seguridad de un medicamento a largo plazo en la práctica clínica, en la realidad, y es verdad que cada vez más las organizaciones de pacientes están presentes para poder contribuir en la generación de estos datos. Entonces ahí es uno de los aspectos claves y es uno de los retos que estamos logrando para lograr no solo una investigación más humana, sino más efectiva. Con todo ello, está claro que el escenario ha cambiado para todos nosotros, ha cambiado, debería cambiar la labor de todas las personas que están aquí y existe más conciencia, ¿no? Pero no debemos olvidar que hay retos que algunos son competencia nuestra, del colectivo de pacientes, que hoy va a estar más enfocado en la autocrítica, pero también de otras partes, ¿no? En el sentido de que no se produce esa participación de forma efectiva en muchas ocasiones y es necesario identificar cuáles están siendo las barreras, ¿no? En este sentido, pues necesitamos más evidencia acerca del beneficio de esta participación y de las metodologías. Necesitamos datos que nos muestren cómo se debe integrar la voz del paciente en cada uno de estos procedimientos que os he hablado y luego qué resultados podemos esperar. Y en este sentido debemos trabajar más en red e intercambiar buenas prácticas. De igual manera, crucial, más formación de pacientes y representantes de pacientes. Algunas de las competencias que he hablado hace un par de minutos requieren una cierta capacitación. ¿Para qué? Para que la persona se sienta preparada para tener una reflexión crítica que permita pues, que logre el propósito
por el cual está ahí, que es representar no sus intereses, sino los intereses del colectivo. Y de ahí que, por ejemplo, para participar en un comité ético de investigación médica es necesario tener ciertos conocimientos en investigación, pues para entender de lo que estamos hablando, y también de bioética. Más pacientes implicados, más relevos. Cuando vamos a iniciativas como esta nos vemos las mismas caras. Y eso es responsabilidad de todos. Necesitamos nuevas personas que no solo quieran ser pacientes impacientes, sino que quieran contribuir a mejorar el sistema. Y debemos inspirarnos con nuevas ideas, nuevas formas de trabajo, revolucionar un poco, porque los que ya llevamos unos años, pues a lo mejor nos estamos estancando. Necesitamos más gente. Más puertas abiertas. Necesitamos que la universidad nos permita entrar para contribuir a la formación de profesionales sanitarios, que las sociedades científicas nos permitan colaborar de manera horizontal y continuada con ellos, trabajando, por ejemplo, en guías de práctica clínica. ¿Por qué no? Ya han sido varios los casos que se han producido. Más poder de decisión. No solo queremos tener voz, casi siempre es asesoramiento. Pues ¿por qué no en diferentes proyectos podemos tener voz y voto como el resto de los agentes? Voy un poquito más rápido porque ya me han llamado la atención. Y por supuesto, más cohesión y coordinación en el colectivo de pacientes. Está clarísimo. Básicamente porque si trabajamos unidos va a ser más fácil que intercambiemos buenas prácticas, va a ser mucho más fácil que intercambiemos ideas, va a ser mucho más fácil que la gente nos tome en serio, y creo que si trabajamos juntos vamos a poder crear una red de conocimiento desde la perspectiva de pacientes que va a ser brutal y que va a ser de gran valor para los profesionales y los gestores del ámbito de la salud. Pero es uno de los grandes retos que tenemos, que muchas veces pues vamos cada uno por nuestro lado, con toda la buena intención del mundo, pero vamos cada uno por nuestro lado. ¿Son retos? Son retos que tenemos que afrontar, por supuestísimo, pero que siempre os animo a trabajar en red, os animo a poder integrar al paciente y otras perspectivas profesionales, y es lo que tratamos de hacer en Más que Ideas, que si no puedo poner el vídeo, no lo pongo. Perfecto, vale. Es lo que buscamos, ¿no? Entonces, en un vídeo de 1 minuto de duración simplemente quiero transmitiros la ilusión, las ganas, la pasión que tenemos que hacer de este trabajo. Está muy bien tener conocimientos, pero sin ganas no llegamos a ninguna parte, y es lo que buscamos la Fundación Más que Ideas, y con este vídeo pues quiero transmitir el por qué y cómo lo hacemos. La idea surgió tomando un café. En una de esas charlas en las que quieres cambiar el mundo. Y aquí estamos, En la salida. expectantes. ilusionados. Comprometidos con el camino. Suman las montañas que hemos escalado, Suman las ampollas y las agujetas. Suman este nervio y esta ilusión. nuestro deseo de superarnos. Suma nuestro convencimiento. Y suma que no es solo nuestro sueño. No es solo nuestro reto. No es solo nuestra carrera. Esto es lo que más suma. La idea surgió tomando un café. Pero es mucho más que una idea. Ahora es una realidad. Una realidad mejor. Valiente. Apasionante. Una realidad que no es nuestra, es tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Es la nueva realidad del sector salud. Es la de todos. Porque sin saberlo, estamos juntos en esta carrera. ¿Te sumas? Muchísimas gracias a todos. Gracias.